Amén. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga a todos. Queremos estudiar su palabra y orar también en este momento. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre bendito. Gracias por ese plan perfecto que tú diseñaste, Señor, con tu amor, con tu poder, para salvar a todo aquel que crea en Jesucristo. Gracias por nuestro amado Salvador y Redentor Jesús. Gracias por su muerte en la cruz, y porque Él murió, nosotros hoy vivimos espiritualmente. Gracias por todas tus bondades, papito. Gracias, Señor, te damos también porque tú siempre oyes el clamor de tus hijos. Claman los justos, dice tu palabra, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Hoy hay necesidades tan grandes, Padre. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que solo tú puedes obrar, Señor. En necesidades, Señor, que humanamente no hay respuestas, pero tú sí tienes una respuesta a cada necesidad, Padre. Oramos hoy por todos los que están enfermos, los que están postrados, Señor, en su casa o en un hospital. Que tú les visites, que tú les bendigas, Señor. Por los que están tristes, Señor, que tú les consueles, tú les sustentes. Y por aquellos que están hoy, Señor, con problemas difíciles, Padre, de otros asuntos, de otras situaciones, pedimos tu gracia, tu amor, obrando en cada necesidad, Padre. Bendice a aquel que está desanimado, que espiritualmente dice que ya no puede. Levántalo tú con nuevas fuerzas hoy, Padre. Gracias porque tú prometes estar con nosotros siempre, y que el bien y la misericordia tuya nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, por obrar. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo pedimos todo. Amén y amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papá. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. Amados hermanos, estuvimos hablando el martes acerca de la encarnación. Exacto. Encarnación de Jesús y por qué es importante. Y cuando estamos leyendo todos esos textos de Jesús lloró, le dio sangre, estaba en agonía, sintió sed, sentía compasión. Entonces, cuando en los primeros siglos de la iglesia cristiana comenzaron a ver esto, comenzaron a decir: es que Él no puede ser humano. Hay un error. Y entonces nace, como dijimos, esa tendencia filosófica. Bueno, no, era religiosa. Pero equivocada, y a eso se le llama herejía. Cuando nace una doctrina que no está de acuerdo a la palabra del Señor, esa es una herejía. Y entonces esta herejía decía: Jesús no es humano, aparece como humano. Parece ser, y por eso la palabra toquén es parece, o también como una ilusión, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, hermano, esta gente creía en el Jesús que era Dios, pero no en el Jesús hombre. Y entonces eso es bien importante que nosotros comprendamos, ¿verdad? Pensando en esto que estamos estudiando, un asunto maravilloso en esto de la humanidad de Cristo es que la exigencia de santidad que Él nos la hace desde su posición de hombre también, porque Él vino a la tierra a vivir y a ser tentado. La diferencia con nosotros es que no pecó.
Entonces, si nosotros quitamos la humanidad de Cristo, hay un montón de exigencia de santidad y una vida agradable a Dios que no tendría sentido porque lo hizo un Dios perfecto que no se va a equivocar nunca. Pero la exigencia de santidad está aquí en el Nuevo Testamento desde un hombre que vino a vivir igual que nosotros y que fue tentado en todo, como dice la palabra. La diferencia es que sin pecado. Entonces él tiene todo el derecho, no solo de Dios, sino de ser igual a nosotros y haber vivido aquí, decir, miren, se puede vivir. Si te llenas del Espíritu y vivir la vida que Dios quiere, vas a vivir en santidad. Él nos puede comprender y animar a vivir la vida de Dios, porque Él sabe cómo es vivir en este mundo. Y en eso de comprender lo hemos usado mucho, y sí es cierto, para el sufrimiento, para el dolor, para entender la limitación humana, pero también pensémoslo en la santidad. Él nos comprende en lo que significa estar delante de la elección de amar a Dios y no fallarle, o amar más mi carne y seguir la tentación. Correcto. ¿Una palabra? Hebreos 4:15 y 16 nos habla acerca de esto. Y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, amén. Es interesante que nosotros pensemos entonces, ¿por qué Jesús tenía que ser hombre? Y perfecto hombre, no parecer hombre, no dar la ilusión de hombre. No, ser hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él tenía que compadecerse, tenía que entendernos. Y hay una cosa en esto. Vemos a un Jesús tierno en extremo. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Ahora, esas personas que lo que menos muestran es ternura, es porque han pecado y pecado y pecado y pecado, y se va perdiendo eso que solo puede tener una persona que está en santidad. Fíjate, Pablo, que lo que nos hace a nosotros duros es el pecado. Es el pecado. Y lo que hace a Jesús tierno es que nunca pecó. Y eso que estás diciendo, digamos, pensando en el hombre latinoamericano que saca pecho por ser el macho, duro, recio, lo que está diciendo es: yo soy un total y absoluto pecador que no puede tener nada de sensibilidad porque su conciencia y su vida está cauterizada por el pecado. Mucha de la dureza de nuestro corazón, de nuestras acciones, vienen de que hemos sido muy pecadores. Es un reflejo de eso. No solo ¿verdad? Que hemos sido pecadores, sino que hemos sido muy pecadores. Ahora hagámonos la pregunta, ¿por qué tenía que ser hombre? Si Él se hizo hombre y es un hombre verdadero, ¿por qué tenía que ser hombre? El Hijo de Dios fue hecho carne para ser el Salvador de los hombres, de la humanidad. Correcto. Primero era necesario nacer bajo la ley. Eso es lo que dice Gálatas 4:4. Todos nosotros hemos fracasado en el cumplimiento de la ley de Dios. Todos, absolutamente todos. Cristo vino en la carne bajo la ley para cumplir la ley a favor nuestro. Fíjate que eso es bien, eso es vital. Eso es bien interesante, porque aquí comienza la obra de Cristo a favor de nosotros. Mire, hermano, no hemos podido agradar a Dios. Nadie puede. No hemos podido agradar a Dios. Nosotros no hemos vivido en la ley de Dios, sino que hemos vivido en la ley del pecado. Esclavos al pecado y no esclavos a Cristo. Esa es la condición de todos los hombres. Como hemos vivido en la ley del pecado. Mira, vamos a Romanos capítulo 7. Mira lo que dice el versículo 16 en adelante. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Cuando la Biblia habla de ley, no solo habla de la ley de Moisés, habla de la ley que nos gobierna a nosotros. Y aquí se llama así, la ley del pecado que está en mí. O sea, ¿bajo qué estamos nosotros? Bajo el pecado, ¿sabes qué dice la palabra ahí? Mire, lea verso 21, 22 y 23 todavía. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Veo otra ley en mis miembros. Y mire lo que sigue diciendo, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermano, algunos dicen, es que yo no estoy tratando de cumplir la ley. Yo no estoy tratando, hermano, cuando a mí me dicen que la ley nos salva, yo no estoy tratando de cumplir la ley. No se refiere solo a la ley de Moisés, se refiere a la ley que hay en mi corazón. Mire, hermano, aquí en Guatemala hay una ley mayor que se llama Constitución de la República de Guatemala, pero cada guatemalteco escribe su constitución. Claro. Porque el gobierno tiene su ley, ya tengo mi ley, igual con Dios. Dios tiene su ley, pero nosotros tenemos la ley de nosotros. Y toda la vida nos hemos paseado en la ley. En estos versículos de Romanos 7 vemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla que la ley es buena, la ley dada por el Señor, pero que lo que nos gobierna muchas veces es la ley nuestra, la del pecado. Y su ley y mi ley es mala y no tiene absolutamente nada bueno. La ley que el Señor dio y le dio a Moisés es perfecta, pero la ley que nos gobierna a nosotros es la nuestra, y esa es completamente en contra de la voluntad de Dios. Así dice Romanos, que la ley de Dios es perfecta, total, es justa y es buena, dice. Ahora, muy bien. Y nosotros entonces, hermano, infringimos la ley. Infringimos la ley. Fíjate, Pablo, que de los países que yo sé que pusieron el IVA, ese impuesto al valor agregado, de los primeros que yo me recuerdo que haya oído de la palabra IVA, en México. Sí. Y entonces hay un economista famoso en México, se llama Luis Pasos, y él comentaba, el día que pusieron el IVA en México, que entró en vigencia, comenzaron a vender un librito que decía 1000 maneras de evadir el IVA. Pues sí, claro. Porque cuando Dios establece su ley, el hombre establece 1000 maneras de hacer lo contrario a lo que dice Dios. Y hermano, y porque no cumplimos lo que Dios pide, merecemos castigo. Entonces vino el Señor y le dice a su padre, Padre, ellos son perfectos incumplidores de la ley. Totalmente. Ahora, yo la voy a cumplir por ellos. Yo voy a ser perfecto cumplidor de esa ley. Y eso es lo que dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vine a cumplirla perfectamente. El problema no es la ley, el problema somos nosotros, ahora, que no la podemos cumplir. Ahora dicen los adventistas, Jesús vino a cumplir la ley. Yo y tú tenemos que cumplir la ley también. Sí, pues. Hermano, es una hermenéutica equivocadísima. Y no solo los es una adventistas. Interpretación equivocadísima. Y tristemente algunas iglesias evangélicas piensan lo mismo. Amado hermano, Él la cumplió porque para mí era imposible. Y sigue siendo imposible, aunque sos hijo de Dios. Correcto. Y aunque tenés una eternidad con el Padre, y aunque estamos seguros que somos hijos del Señor, es imposible cumplirla. Ahora, por eso, ¿Él podía cumplir la ley siendo Dios? No. Por eso se hizo humano. Se hizo hombre. Es entonces la primera razón por la que Él se hizo humano. Porque alguien tiene que cumplir la ley. Perfecto. Como hombre. Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, cuando dice nacido bajo la ley, quiere decir vino a sujetarse a todo lo que decía la ley.
¿Cuántos políticos no respetan las mismas leyes que ellos imponen y que ellos crean? Nuestro Salvador, Jesucristo, cuando vino aquí, vino bajo toda la ley que Él mismo en la eternidad diseñaron y crearon. Correcto, por eso Él fue presentado, fue circuncidado al 8º día, fue presentado a los 40 días, cuando tenía 12 años. Por eso cuando él iba al templo, Él hacía lo que hacía, lo que tenía por que eso tomaba el Cordero Pascual con su gente. Totalmente. De la manera, Él se sujetó, y óigame, se sujetó en acción y en intención. O sea que las dos cosas importan. Es que ahí hay un punto de quiebra en un montón de personas. No son acciones solamente, son intenciones acompañadas, por supuesto, de acciones. Anda a Filipenses capítulo 3, Pablo, por favor. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Filipenses 3 del 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Yo estoy cumpliendo. Y así dicen algunos: Jesús me tiene que llevar al cielo porque yo estoy cumpliendo. Nadie puede cumplir, menos pensar que por cumplir nos vamos a ir a la iglesia, a la iglesia, al cielo. Al cielo, que vamos a ser salvos. Y va, lo que dijiste es bien cierto, nadie puede cumplirlo, pero tampoco deberíamos de tener la osadía de pensar que lo podemos hacer. Y los que estamos sirviendo en la iglesia como líderes o pastores, peor aún, exigirle, como los fariseos exigían que cumplieran la ley cuando ni ellos mismos la cumplían. Ahora, ¿por qué Jesús vino a cumplir la ley? ¿Sabe por qué? Porque nadie la cumplía. Hay una cosa bien interesante, fíjate, Pablo, que cuando vos querés saber la historia de un pueblo, la puedes saber a través de libros. Por supuesto. Sin embargo, tenés que saber quién escribió ese libro. Claro, de qué lado de la historia está. Dicen, el mejor gobierno que ha tenido Guatemala es el de fulano de tal. ¿Quién escribió ese libro? El sobrino del que fue presidente en ese tiempo. Depende de quién escriba. Ahí está. Ahora, una de las cosas bien lindas de la Biblia es que la palabra de Dios no esconde los errores de sus grandes siervos. No, para nada. Es más, los revela para que nosotros aprendamos de ellos y sepamos que hay pecado. Pero lo revela de una manera importantísima y central para que sepamos que somos ruines. O sea, ese es el propósito de revelar el pecado de Pedro, de David, de Noé, de todos los que están aquí relatados sus pecados. Que nosotros no podemos agradar a Dios, que no podemos cumplir su ley. Y el 7 de Filipenses 3:7, mira lo que dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que estábamos leyendo, irreprensible, perseguidor de la iglesia, del linaje de Benjamín, etcétera, 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 para mí eso no vale, no cuenta. ¿Por qué? Porque lo más importante es que yo soy hijo de Dios ahora. Entonces mi amado hermano, ¿qué estamos diciendo? Jesús se tenía que ser hombre. Sí, amén. Para venir a cumplir la ley. Es importantísima la muerte de Cristo, pero es importantísima la vida de Cristo también. Y aquí es un punto de quiebre. Algunas personas se les ha olvidado la justicia que Jesús compró con nosotros al morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero también al vivir una vida perfecta. Una vida
que agradó al 100% en la intención y en la acción. Amén. Vamos a seguir hablando de esto la próxima semana. Que el Señor les bendiga, amados.